Museo de Arte. Bueno, vamos a tomar la última entrevista en el Perú con Glaucón Aryue y nos va, ahora estamos un poquito más parametrados, no improvisados como la vez pasada, y vamos a hablar de un tema interesante. Me surgió una pregunta que es un dilema también. ¿La literatura fantástica incluye los mitos sobre santos, en general los mitos o esa clase de narrativas o textos, por ejemplo, alrededor de Santa Rosa de Lima? Vamos a ver. Yo también me pondré mi cuchara en este dilema. Glaucón, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, gracias por invitarme acá y pues sí, ese es un tema que tangencialmente lo acabé viendo en mi tesis, ¿no? Pero que, claro, últimamente estaba intentando pensar en ejemplos peruanos. Tú has hablado varias veces de Sarita Colonia y también hay algunos textos sobre Santa Rosa, ¿no? Pero habría que revisarlos al detalle. Ya, pero en todo caso hay una historia sobre Santa Rosa Sí. que bien podría ser un texto fantástico o no. Claro, hay así varias historias interesantes lo interesante es que, claro, para empezar, sí, la literatura oral, por ejemplo, ¿no? Todo lo que son las cosas que las personas se cuentan, igual siempre y cuando mantengan una trama y una forma de contarse, definitivamente son una forma literaria, ¿no? Más allá de si es que están escritas o no. Eso para empezar sí hay que incluirlo, es importante. Y de ahí ya hacia la pregunta de qué es lo fantástico, eso es más complejo, ¿no? Porque no se puede decir que cualquier cosa que no es real sea ficción o sea fantasía, porque obviamente que en distintas culturas, en distintas épocas, el concepto de lo real va variando, incluso dentro de una misma sociedad, sobre todo en una sociedad heterogénea postcolonial como la peruana, se van a tener distintos conceptos de realidad. Según el punto de vista de cada quien, ¿no? Por ejemplo, para mucha gente imagino que la Santísima Trinidad, para nuestros compañeros de Renovación que están por acá, no tiene nada de fantástico, sino es algo completamente cierto, ¿no? Aparte de casi de la realidad, ¿no? Del mundo material, no sé, de la realidad. Claro. Para otros sería como parte de la esquizofrenia, ¿no? Un mundo algo rarísimo. Sí, es cierto, pero en el caso de Santa Rosa, ¿cómo es más o menos la historia? ¿Qué es esto? Bueno, hay varias historias. La última que yo releí es que cuando Santa Rosa, después de comunicar con los animales y tener su matrimonio con Cristo, en que la recibió como su esposa, aparece, bueno, el diablo la intenta tentar de muchas maneras, y es el diablo quien provoca que los holandeses ataquen Lima, y que haya una... Los piratas. Sí, y Santa Rosa queda igual luchando, flagelándose para mantener la fe dentro de todo esto. Hay, sobre todo en los poemas y en la manera de narrar esto, hay una identificación de Santa Rosa con la ciudad. Y finalmente, después de que todo eso no sirvió, el diablo se pica y se aparece de manera material. Ya. Y ataca a Santa Rosa 3 veces, primero como perro, después como gigante, después ya no me acuerdo qué. De eso parece salido de las 1001 noches. Sí. Eso, bueno, para mí suena a la literatura fantástica. Si es que tuviese, creo yo, si hubiera el hecho estético, o sea que si la historia se rematara de alguna forma que conmoviera o produjera un placer estético, más allá de... Todas las narraciones no son literatura, y la literatura fantástica es literatura. Entonces, si ya me cuentan, por ejemplo, ¿saben qué? Tu abuelito se cayó de las escaleras, eso es algo que me conmueve y me impacta, pero no creo que sea literatura por ese impacto. Claro, es un impacto... ahí lo crucial que acabas de mencionar es la estructura, ¿no? Yo en ese sentido soy muy estructuralista en mi forma de estudiar la literatura, y la estructura es pues la relación entre las partes. Entonces, la composición específicamente, exactamente. Entonces, no, bueno, esto no, materialmente no sé si se me ocurra algo ahora, pero pensando en una carta, por ejemplo, ¿no? Yo creo que mira, esa cosa,
esa cosa, entonces, ¿qué compone ahí la ventana? ¿El vidrio es la ventana? No. ¿Los fierros son la ventana? No. ¿La pintura es la ventana o son los ladrillos que están a su alrededor? Tampoco. La ventana es la manera en que los fierros apoyan el vidrio y la manera en la que el vidrio está enmarcado por los ladrillos. La ventana en sí es la estructura, es la relación entre las partes. Pero no es la sustancia, sino la forma. Exactamente. Pero no cualquier forma, imagino. Es una forma en tanto la forma pues conecta las partes, ¿no? Acá tenemos unas columnas que teóricamente son, dóricas, jónicas y... no me acuerdo más, pero bueno. Eso tampoco ya no sé qué será. Sí, eso ya es una cosa rara, es un invento peruano. Pero solo las reconocemos como columnas en tanto soportan el techo. Si no hubiera techo no serían columnas. Ya, yo estoy de acuerdo con... Ahora, ahí nos detenemos un ratito teóricamente, esta vez estamos un poquito más áridos. Casi, En la abstracción, sí. Pero claro, hay un placer de la abstracción. Yo pienso que también hay placer estético en la abstracción. Sí. O sea que ya bueno. Pero ya, o sea, definitivamente la literatura o el arte en general no es la sustancia, sino la forma. Porque si no, bastaría que algo esté hecho de oro para que sea, no sé, un objeto valioso, claro, artístico, ¿no? O bastaría que una historia sea falsa para que sea fantástica. Y ese no es el caso. Así. Yo pienso que el ingrediente es el hecho estético. Pero tú hablaste de estructura. Cuando uno escucha estructura, yo pienso en composición. Pero una composición que logra, por ejemplo, la música es un buen ejemplo, ¿no? Todo el tiempo hay sonidos por todos lados, pero la música tiene una particular composición. Exactamente. Pero que esa composición, no es suficiente la composición, porque, por ejemplo, este piso de acá, vamos a enfocarlo, esta es una composición también, ¿no? Son lo que se diría, son teselas, pero no conmueven, como que no mueven algo, no remueven algo en el espíritu humano. En cambio, la quinta sinfonía de Beethoven, una secuencia de sonidos que te mueven emoción. O sea, esa composición comienza como algo abstracto, digamos, y termina como removiendo una... Parece que hay un momento mágico causado por la composición. Pero lo mágico en sí es difícil de definir, ¿no? Claro, o sea, ya como estamos más allá de lo que, como decía Wittgenstein, de lo que nada puede decirse es mejor callar. A ver, ¿cómo se dice en alemán? Von dem man nichts sagen kann, ist es besser zu schweigen. Claro, o sea, Wittgenstein es un héroe maravilloso. O sea, mira cómo una palabra se puede convertir en un hecho estético, porque yo escucho esa palabra y siento remover mil cosas. Claro, es como si llegase o sea, no sé, claro, bueno, ya una cosa es conmoverse, otra cosa es la composición. Yo estoy de acuerdo contigo, pero en estructura también se escucha, uno piensa en el estructuralismo, por ejemplo. Sí. El constructivismo, el deconstructivismo, ¿va por ahí tu idea? No, o sea, este estructuralismo no es una corriente creativa literaria, sino es una corriente de análisis, ¿no? Es una forma de explicar el arte y la cultura. Entonces cualquier época literaria igual va a haber una forma estructuralista de analizarlo. Y precisamente de esto se trata, de comparar las distintas formas de literatura en tanto como están compuestas. Hay un problema con nuestra, digamos, apuesta por la composición. Teórica, yo siempre le digo a mis alumnos, mis pobres alumnos de medicina, en clases de bioquímica, que no se sienten libres de la filosofía o de esas consideraciones del mundo de las letras. Sin embargo, para su mala suerte, su profesor en medio de la clase, de las fórmulas, los lleva a filosofía. Siempre les hablo de entropía. Comencé mi clase con eso, ¿no? La vida es antientropía. Hay dos caras del mundo. La entropía, que es el caos, el desorden, la falta de composición, la falta de estructura. Y por otro lado está la antientropía, que es un milagro, que incluso se podría decir que es lo contrario, literalmente, que es el orden, la entropía, la forma. Ahí está la secuencia de Fibonacci, ahí están el número de oro y todas las formas de composición posibles,
ahí están las grandes obras literarias, ¿no? Y sus momentos de presentación, nudo, desenlace y toda esa clase de cosas. Pero siempre va ganando la entropía. En todo caso, la entropía se puede visualizar como el caos. Entonces las pinturas de Jack Pollock te parecen totalmente caos. Eso no es arte, sería. Ahí sí que me podría ir por las ramas. No, pero sin irme por Jackson Pollock, volviendo por Santa Rosa. Volvamos a esa. Ya, en todo caso, si esa historia conmueve, pero estéticamente, porque claro, es conmovedor saber que una chica, digamos, se clava cosas en el cuerpo o conversa con los mosquitos. Si yo me enterara que eso le pasa a mi vecina, me conmovería, pero de forma sentimental, no estética, o sea, no diría, qué hermosa tragedia. Pero mira, quiero amarrarme, me acabo de acordar de esto. Yo cuando estuve en Ayacucho, yo soy ateo, totalmente ateo, pero estuve en Ayacucho y di unas vueltas por las iglesias y vi lo extremadamente dolorosas que son las vírgenes y las santas en las iglesias. Y me conmovió profundamente, pero no porque yo fuera un sádico, sino porque yo creo que ahí la gente ve su propio dolor. O sea, esa virgen dolorosa, casi arrastrándose ahí, demacrada, casi cadavérica, es el pueblo que ha estado sufriendo 500 años y ahí ven su dolor, ¿no? De forma estética, digamos, ¿no? Lamentablemente hay una estetización del dolor muy arraigada en la cultura latinoamericana, pues que viene desde el proyecto de la Contrarreforma del siglo XV, ¿no? Que precisamente ahí tenemos una estructura narrativa que es la estructura del melodrama, ¿no? El personaje que sufre y sufre y sufre y algún día cuando muera Dios lo va a recompensar. Y esa es una narrativa que se aplica a santos muy diversos y también se aplica en Santa Rosa y en las telenovelas y en muchos casos, ¿no? Que si vemos, el personaje puede ser Santa Rosa, puede ser San Martín, puede ser Santa Teresa de Ávila, puede ser Tupac Amaru, puede ser Mariela del Barrio, pero la estructura de la relación entre los personajes, inicio, medio, final, es la misma estructura. Y en ese sentido, por una parte, Santa Rosa pertenece al género literario del melodrama. Y por otra parte también, y podemos quizás decir que pertenece a un género literario de la leyenda hagiográfica, que tiene una forma de lo fantástico específicamente, no porque no sea verdad, sino por el hecho de que el narrador va a decir, la forma en la que el narrador nos lo presenta, la forma en la que el narrador presenta la realidad, es decir, en estas historias hay un sentido de lo normal, lo que debería suceder, y hay un sentido de lo paranormal, de el milagro. El milagro... Si no, no sorprendería a nadie. No sorprendería a nadie. Sigue por ahí, sigue por ahí. Exactamente. Claro, y en esas historias hay conciencia del que está creando el objeto de arte. En el caso de Santa Rosa, me creo que son creaciones colectivas. Claro. Es como las 1000 noches y una noche, la versión, digamos, folclórica, no los cuentos, que han participado toda la sociedad. Y los cantares, juglares, creo que toda la sociedad metió su mano ahí. Sí. Es más complejo en el caso de los santos de la época colonial, sobre todo las santas mujeres están muy supeditadas a su confesor, ¿no? Y siempre tiene que haber una versión autorizada por la iglesia, por los santos, por una autoridad masculina y eclesiástica y española. Entonces, en esa medida, por supuesto, todo el mundo puede crear, todo el mundo puede poner de su cosecha, pero al final va a ser un cura español blanco quien diga esto entra y esto no entra. Ya, y claro, eso ya no es parte del hecho estético, sino digamos que los límites donde se forma el hecho estético, que toma la forma del recipiente que lo contiene, en este caso es eso. Una cosa tú dijiste que me causó curiosidad, tú dices que en Latinoamérica hay una especie de vocación por el melodrama, pero que eso no pasa en Europa, ¿no pasa en el arte en general? No todo arte es melodrama. Claro, sí. Por supuesto, yo considero que sobre todo lo contrario del melodrama es la tragedia, ¿no? Y si vemos la tragedia griega, si vemos a Shakespeare... ¿Cuál es la diferencia? Si yo no la veo... Si vemos a Goethe, por ejemplo, por supuesto las dos son historias tristes, pero el melodrama es triste
Un segundo, la dura realidad nos alcanza. Las historias tristes. El melodrama y la tragedia. Por supuesto, las dos son historias tristes, ¿no? Pero el melodrama es triste porque pobrecita María, la del barrio, le siguen pasando cosas tristes. Haciendo comer barro. Y ella no hace nada, ¿no? Ella no hace nada, ella sufre en silencio, ella aguanta. Hasta que llega, ¿cómo se llamaba? Nandito. Llega Nandito y la libera a la pesca. Uy, no, o sea, esa es la María del Barrio, la de la maldita lisiada. Es la de la maldita lisiada. No, claro. no. Sí. No, me siento culpable. Esas son las historias más emblemáticas de Latinoamérica. Y tiene la misma estructura que las primeras historias de santos. Pero ves lo que está emparentada, esa historia de la mujer que sufriendo está emparentada pues a la idea, a la Santa Rosa un poco, porque también es la mujer sufriendo. O estoy abusando ya de las analogías. No, sí, definitivamente yo creo que... Y la Virgen misma también. Relacionado, ¿no? La Virgen misma creo que incluso... La Virgen es más compleja, hay muchas versiones, muchas formas de narrar la historia de la Virgen María. Pero yo veo una cosa, por ejemplo, yo sé que en la Biblia, o incluso en las religiones protestantes, no sé si en las protestantes alemanas, la idea de la Virgen como que no es tan importante. Por ejemplo, el testigo de Jehová no es muy importante, simplemente una mujer buena y se les acabó. Pero parece que es muy importante en Latinoamérica la idea de una mujer, una madre sufriente, y llega a ser tan importante como Jesús, algo así. Y eso pareciera como una herejía, pero es importante, creo, por la mujer, no sé, ¿qué opinas tú? No, ese es un tema enorme, un debate en el cual consistió gran parte de la Contrarreforma precisamente del siglo XV, ¿no? Y que había entonces, en efecto, en el siglo XV existía la tesis de la Virgen Inmaculada, que debía ser igual de inmaculada que Cristo, y era María Regina Caelis, ¿no? La reina del cielo, que tenía entonces un poder muy grande, y eso se censuró por la Contrarreforma, y se dijo que entonces María no podía ser inmaculada en tanto no podía ser igual a Cristo. Y después de eso, algo que resaltó también en nuestra obra, Felipe González, el lanzante, es que las Marías del siglo XV están mirando hacia arriba y paradas en una luna, y las Marías del siglo XVI miran hacia abajo y están dolorosas. Es una María dolorosa que surge, y que es una María entonces que está supeditada a Cristo, y que es la madre de Cristo, que vale como en segundo rango. Y eso es algo que hizo la Contrarreforma de manera programática. ¿Y tú crees que esa coincidencia que las tres Marías de Thalía se llaman María justamente por eso? ¿O hay un gancho ahí, una coincidencia? No sé. Yo creo que eso es muy general. El nombre María ya tiene un sentido muy amplio en la cultura hispanoamericana, hasta ser sinónimo con feminidad. Cualquier mujer es una María. Sí. Bueno, quizás de María viene marimacha, viene maricón, viene todo eso también. Sí. Está interesante. Nos hemos quedado como un río, sí, que ha avanzado, como decía Kafka. Llega un momento que se pierde a sí mismo y no llega al mar. Pero quizás esa es la respuesta. Pero vamos a continuar preguntándonos y tratando de responder. Pero hasta aquí ahora nos hemos adentrado en el desierto y no sé, yo no encontré la respuesta. Quizás Borges dice que ese es el hecho estético, sí, una cosa que quiere decir algo, parece que lo estuviera diciendo todo el tiempo, gritándolo, pero somos sordos y no podemos entenderlo. Pero nos alcanza a conmover sin comprender de forma lógica. No sé, bueno, dejémoslo eso así. Además que acá están cerrando. Sí, y al Museo de Arte de Lima por brindarnos su café estético. Muchas gracias.